Era solo un reportero que documentaba una noticia urgente sobre un accidente, pero cuando llegó al lugar de los hechos, no podía creer quién estaba atrapado entre los escombros en aquella soleada mañana. El ambiente en casa de los González era de pura alegría y expectación. Gabriel, su hijo mayor, estaba a punto de empezar su primer día de universidad. El joven había entrado en la escuela de fisioterapia, la carrera con la que siempre había soñado, y estaba deseando empezar este nuevo capítulo de su vida. «No puedo creer que por fin haya llegado el día», exclamó el chico mientras terminaba de preparar su mochila. Su padre lo miró orgulloso. «Parece que fue ayer cuando ibas a tu primer día en la escuela primaria, y ahora eres un hombre hecho y derecho y estás a punto de empezar la universidad, ¿cierto?». Su madre entró sonriente en la cocina, donde todos desayunaban. «Todos estamos orgullosos, hijo. Has trabajado duro para llegar hasta aquí y te mereces todas las cosas buenas que te están pasando». «Gracias, mamá. A ti también, papá». El joven estaba exultante mientras desayunaban juntos. La familia charlaba animadamente sobre los planes de Gabriel para la universidad y los retos a los que se enfrentaría. Su hermana pequeña, Juliana, aún en el instituto, escuchaba con admiración y curiosidad. «Bueno, Gabriel, ¿qué esperas para tu primer día?». «Bueno, estoy un poco nervioso, por supuesto, pero me emociona empezar a aprender pronto y poder cuidar de ti cuando seas mayor». «¿Eh?». El padre se rió y añadió: «Así es, hijo. Disfruta de cada momento de esta experiencia. La universidad pasará volando y atesorarás estos recuerdos para siempre». Después de desayunar, se levantaron y lo acompañaron hasta la puerta. Su madre le dio un fuerte abrazo y le entregó una lonchera con su almuerzo favorito. «Aquí tienes, cariño, para asegurarte un buen almuerzo en tu primer día». «Gracias, mamá», dijo Gabriel sonriendo. Su padre también lo abrazó y lo miró a los ojos. «Que tengas un buen día, querido. Recuerda que estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Sé fuerte, decidido y sobre todo, haz muchos amigos». El joven asintió emocionado. «Claro que sí, papá. Lo haré lo mejor que pueda». Con la mochila a la espalda y la fiambrera en la mano, el chico subió a su coche y salió de esa casa dispuesto a afrontar su primer día en la universidad. La familia observa al joven alejarse, sintiéndose muy orgullosa y feliz por todo lo que ya había conseguido. «Bueno, ahora nos toca a nosotros. Adiós, amor». El hombre también se despidió de su mujer con un beso y se llevó a su hija menor al colegio. Después de dejar a la niña, se dirigió al telediario donde trabajaba tan alegre como siempre, pero al entrar en el edificio sintió que la emoción se apoderaba de él. Había una entrevista importante programada para ese día y todos estaban ansiosos porque todo saliera a la perfección. «González, ¿te has enterado de lo que está pasando?», preguntó Joana, una compañera de trabajo, mientras pasaba a toda prisa junto a él. «Todavía no, acabo de llegar. ¿De qué se trata?». «Hoy entrevistaremos al gobernador Carlos. Va a hablar de los nuevos proyectos de infraestructura para la ciudad. Aquí todo el mundo está hecho un lío», respondió antes de apresurarse a otra tarea. Juan González, que llevaba más de 20 años trabajando en el periodismo, era un profesional entregado y apasionado de su trabajo. Había cubierto innumerables historias importantes a lo largo de los años, como la inauguración de grandes obras públicas, catástrofes naturales, elecciones e incluso casos de corrupción en los que estaban implicados políticos de alto rango. El periodista siempre se esforzaba por informar con imparcialidad y precisión, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas y superiores. En una ocasión memorable, pasó días infiltrado en una organización criminal para obtener información exclusiva sobre sus actividades ilegales. Gracias a su valor y determinación, el grupo fue desmantelado y sus líderes detenidos, lo que dio lugar a un reportaje premiado y aclamado por la crítica. A pesar de todo el reconocimiento y el éxito, el sueño de aquel hombre siempre había sido convertirse en presentador de informativos de televisión, un puesto que hasta el momento no había conseguido. Sin embargo, eso no mermó su amor por su trabajo como reportero de calle, una labor que desempeñaba con orgullo y dedicación. Aquel día, el ambiente en el periódico era frenético. Redactores, reporteros y cámaras corrían de un lado para otro asegurándose de que todo estaba listo para la entrevista con el gobernador. El periodista observaba la escena, recordando sus primeros años de juventud, cuando luchaba por demostrar su valía y hacerse un hueco en la profesión. En aquella época, trabajaba duro,
pasando noches en vela recopilando información, viajando por la ciudad en busca de noticias y enfrentándose a situaciones de riesgo para conseguir el mejor ángulo para una historia. Su pasión por el periodismo le impulsaba a dar lo mejor de sí mismo, y eso no había cambiado con los años. Mientras observaba a sus compañeros en la redacción, recordó cómo su trabajo le había ayudado a crecer personal y profesionalmente. El periodismo le permitió conocer historias increíbles, conocer a gente inspiradora y vivir experiencias y momentos inolvidables. Estaba ensimismado cuando su redactor jefe se le acercó. «González, ¿estás listo para cubrir la entrevista con el gobernador? Te pongo a ti, eres el más competente para hacerlo», preguntó el redactor jefe. «Por supuesto, jefe, estoy deseando hacerlo», respondió el hombre, esbozando una sonrisa de confianza y entusiasmo por la oportunidad. «Estupendo. Sé que puedo contar con usted. Esta entrevista es sumamente importante para nuestro periódico, así que necesitamos que todo salga a la perfección», dijo el redactor jefe, dándole una palmada en la espalda. «No se preocupe, lo haré lo mejor que pueda», le aseguró el periodista. El reportero se preparó para la entrevista, repasando algunas notas e investigando información adicional sobre los proyectos de infraestructuras que se iban a tratar. Sabía que, como reportero de calle, su responsabilidad era hacer llegar la información al público de la forma más clara y objetiva posible. Ese día, todos en el periódico trabajaron duro para que todo fuera un éxito. La redacción estaba llena de energía y expectación, con todos los empleados concentrados en sus respectivas tareas. Juan partió en dirección al lugar de grabación, con el equipo de cámara y sonido acompañándole, y así, al cabo de unas horas, la entrevista con el gobernador Carlos fue un verdadero éxito. El periodista hizo preguntas pertinentes y que invitaban a la reflexión, sacando a relucir importantes debates sobre proyectos de infraestructuras que afectarían a la vida de miles de personas en la ciudad. Todos en la redacción estaban muy satisfechos con el resultado, especialmente el propio periodista. «González, lo has machacado», dijo Joana, saludándole con una sonrisa en la cara. «Gracias, me alegro de que te haya gustado», respondió, sintiéndose orgulloso de su trabajo. Otros compañeros también le felicitaron por su excelente actuación. Dio las gracias a todos, satisfecho de sí mismo y con una sensación de logro. Aquel día fue, sin duda, uno de los mejores de su carrera. Después de la entrevista, cubrió otras noticias a lo largo del día, como una manifestación pacífica en el centro de la ciudad y el anuncio del alcalde de una nueva inversión en educación. Cada noticia fue cubierta con la misma profesionalidad y dedicación que caracterizaron su carrera periodística, y así transcurrió otro día de duro trabajo. Al final de la jornada, se disponía a marcharse despidiéndose de sus compañeros y recogiendo sus pertenencias, pero minutos antes de irse, sonó el teléfono de la redacción, interrumpiendo el buen ambiente del día. Juan atendió el teléfono para darse cuenta que era su jefe. «Acabamos de recibir una llamada sobre un grave accidente de coche en la avenida principal. Necesitamos que vayas allí inmediatamente y documentes la noticia». El periodista sintió que el corazón se le aceleraba ante la urgencia de la noticia. La alegría y satisfacción que había sentido momentos antes fue sustituida por un sentimiento de tensión y responsabilidad. «Voy para allá, jefe», contestó, cogiendo rápidamente su micrófono y dirigiéndose al equipo que le acompañaría. El equipo se preparó rápidamente para partir, sabiendo que cada segundo era crucial si querían llegar al lugar del accidente antes que los demás locutores. La adrenalina corre por las venas de todos cuando salen de la redacción y corren hacia el coche de la empresa. Durante el trayecto, el reportero repasó mentalmente los procedimientos para documentar una noticia como esta, tratando de mantener la calma y la concentración. Sabía que tenía que estar preparado para enfrentarse a una escena difícil y posiblemente impactante, y así fue. Al llegar al lugar, el equipo se encontró con una escena de caos y destrucción. Se trataba de un grave accidente en el que se habían visto implicados varios vehículos y que habían atraído la atención de los transeúntes. El periodista y su grupo se colocaron listos para empezar a cubrir este trágico suceso, sin imaginar lo personal que se convertiría la historia para González. Entonces apuntaron la cámara hacia el caos que tenían delante, y el hombre respiró hondo, intentando mantener la compostura y la profesionalidad que le habían acompañado durante toda su carrera. El aire era pesado y la tristeza que emanaba del lugar era casi tangible. «Buenas noches a todos», comenzó mirando directamente a la cámara.
Estamos aquí en la avenida principal donde se ha producido un grave accidente en el que se han visto implicados 5 vehículos, dejando varias víctimas y causando una enorme conmoción entre la población. El periodista caminó lentamente entre los escombros, describiendo la escena con todo detalle. Los coches estaban aplastados con las ventanillas rotas y las piezas esparcidas por todas partes. La información que tenía disponible en el momento fue sobre que los bomberos, la policía y las ambulancias aún no habían llegado al lugar. La expresión de tensión y preocupación en el rostro de González reflejaba los sentimientos de todos los que participaron en la transmisión de la tragedia. Vemos que los vehículos están muy dañados y, desgraciadamente, hay personas atrapadas entre los restos. Continuó, intentando controlar la emoción en su voz. Aún no tenemos información oficial sobre el número de heridos y víctimas mortales, pero al acercarse a uno de los coches, el hombre se fijó en una pegatina pegada en la ventanilla trasera. Era una pegatina azul en la que se leía «Amo la fisioterapia», la misma pegatina que le habían puesto a su hijo Gabriel cuando fue a la universidad. En ese momento se le paró el corazón y una oleada de terror se apoderó de su cuerpo. «Dios mío, no puede ser», murmuró González, con voz temblorosa y dejando caer el micrófono al suelo. Corrió hacia el vehículo con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. La cámara seguía filmando, captando cada segundo de aquel dramático desenlace. Los espectadores pudieron ver la angustia en el rostro del periodista mientras se acercaba al coche. La escena era devastadora. Los vehículos estaban apilados unos sobre otros, retorcidos como si fueran de papel. El sonido de alarmas de los coches y los gritos de la gente de los alrededores hacían que el ambiente fuera aún más inquietante. Los colegas de González, igualmente conmocionados por la situación, intentaban seguir informando sobre la noticia. «No, no, no, no», gritaba el hombre, aterrorizado ante la posibilidad de que su hijo estuviera entre las víctimas del accidente. Las imágenes, emitidas en directo, mostraban al reportero llegando al coche y para su desesperación se trataba efectivamente de su hijo Gabriel, atrapado entre los restos. «No, hijo mío». Aquel pobre padre, completamente aterrorizado y llorando, miraba a su hijo inconsciente. Su corazón parecía aplastado por el peso de la situación, mientras el miedo y la angustia le embargaban por completo. No podía creer que aquel joven, al que tanto quería y que tenía un brillante futuro por delante, estuviera tendido ante sus ojos en aquel terrible estado. Los accesorios del coche envolvían el cuerpo del chico, especialmente alrededor de las piernas y el pecho, y solo con mirarlo era imposible saber si los órganos vitales habían sido golpeados o no. El joven estaba muy ensangrentado, lo que no hacía sino desesperar aún más a González. La escena era desoladora y el periodista apenas podía respirar al verlo así. «Gabriel, amor mío, por favor, quédate conmigo», suplicó, sollozando entre lágrimas. Pobre hombre, todo era triste y melancólico. La gente de alrededor contemplaba la escena con rostros pálidos y miradas de incredulidad. No solo ellos, sino también los telespectadores en casa que estaban viendo la retransmisión en directo y los compañeros de trabajo de los periódicos. Nadie podía creer el giro que estaba tomando la historia y compartían la misma angustia y preocupación. El padre, desesperado, intentó entrar en el coche arrugado para sacar al joven, pero el personal se lo impidió, diciendo que tenían que esperar a que llegaran los profesionales adecuados. «Déjenme ir con él, necesito ayudar a mi hijo», gritó, forcejeando contra las personas que lo sujetaban. «González, por favor, comprende que podrías acabar empeorando la situación si intentas sacarlo sin ayuda», argumentó uno de sus compañeros, tratando de calmarlo. Mientras tanto, los curiosos se agolpaban a su alrededor, impactados y conmovidos por lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y expresaron la tristeza y empatía que sentían por el reportero y su hijo, y muchos enviaron mensajes de apoyo y oraciones por la recuperación de Gabriel. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las sirenas anunciaron la llegada de los bomberos, la policía y las ambulancias. Los profesionales se colocaron rápidamente en posición para empezar a rescatar al joven y las demás víctimas atrapadas entre los escombros. El equipo médico evaluó la situación, tomando todas las precauciones necesarias para no agravar las heridas de los implicados en el accidente. González vio con el corazón en la mano cómo los bomberos utilizaban equipos especializados para cortar los barrotes de hierro y liberar a su hijo. Rezó en silencio, pidiendo fuerzas para afrontar la situación y por la vida de Gabriel. Los bomberos y los paramédicos trabajaban con precisión y cuidado, pero la situación era muy compleja, lo que aterrorizaba aún más al padre.
«Cuidado con esa barra, si no le dará en el hígado al chico», advirtió uno de los hombres. «Está perdiendo mucha sangre, tenemos que actuar rápido», comentó un paramédico, aumentando la tensión en el ambiente. El suspenso era palpable, y tanto González como los espectadores se preguntaban si el chico sobreviviría. Al ver lo mucho que se esforzaban los agentes por rescatar a su hijo, el periodista no se dejó paralizar por el miedo y decidió ayudar con demasiado cuidado. Sujetó la cabeza del joven, asegurándose de que su cuello y columna vertebral no sufrieran ningún movimiento brusco durante el proceso. Mientras el equipo de emergencia trabajaba, la madre de Gabriel y Juliana llegaron al lugar aterrorizadas, ya que habían estado viendo las noticias en la televisión en casa. Corrieron hacia Juan, que intentó consolarlas a pesar de que se enfrentaba a su propia angustia. «No te preocupes, están haciendo todo lo posible por sacarlo de aquí», dijo el hombre, aún sosteniendo la cabeza de su hijo. Pero madre e hija estaban llenas de tristeza y miedo. Al cabo de unas horas, poco a poco, el trabajo de los bomberos y los paramédicos empezó a dar resultados. Finalmente, tras un esfuerzo conjunto, consiguieron sacar a Gabriel de entre los restos del coche. El joven estaba ensangrentado y la escena era dolorosa de ver. Con cuidado y rapidez, los paramédicos colocaron al chico en una camilla y lo subieron a la ambulancia. La familia le siguió desesperada y preocupada, mientras el vehículo se dirigía a toda velocidad al hospital. De vuelta al lugar del accidente, uno de los compañeros de González se hizo cargo de la emisión en directo, informando a los telespectadores del desenlace de la situación. «Hemos terminado la retransmisión en directo del caso del reportero que fue a documentar un accidente y se encontró a su propio hijo atrapado entre los restos. La familia se dirige al hospital y seguiremos informando sobre el estado de Gabriel y los demás implicados en el accidente. Sigan con nosotros para más noticias». La cámara siguió grabando el accidente, pero esa pobre familia que se dirigía al hospital dejó a los telespectadores en vilo sobre la suerte de Gabriel. El caso tenía repercusión nacional y todo el país estaba en tensión por el trágico accidente en el hospital. El joven fue operado de urgencia, mientras la tensión y la preocupación consumían a Juan y su familia, que lloraban sin parar, consolándose y abrazándose, sintiendo el dolor de la angustia. «Se va a poner bien, querida. Los médicos están haciendo todo lo posible». El marido intentó consolar a su mujer. «Solo quiero que mi hijo vuelva sano y salvo», sollozó su mujer abrazando a Juliana, que también lloraba. El equipo de prensa llegó al hospital algún tiempo después, siguiendo la evolución del caso y poniendo al día a los telespectadores sobre la situación del hijo del periodista y de los demás heridos. La prensa se agolpaba a las puertas del hospital, a la espera de noticias y entrevistas. Las horas pasaban y la operación continuaba. Todos estaban aprensivos y agotados de llorar, hasta que por fin apareció un médico con noticias. Se acercó a la familia con una expresión seria en el rostro. La operación era complicada. Los restos del coche afectaron algunas zonas importantes, pero a pesar de eso, él hizo una pausa, creando suspenso. Su hijo se pondrá bien. No tenía ningún órgano vital comprometido y tras un periodo de fisioterapia debería recuperarse totalmente. «Es un verdadero milagro. Dios mío, gracias, Señor». La noticia fue recibida con alivio y alegría por todos, desde la familia de los González hasta los médicos y la prensa que esperaban ansiosos. Todo el país, que seguía la noticia en directo, aclamó la noticia de que el joven sobreviviría. «Es un milagro, un milagro», gritaba la gente por todas partes. La historia de González y su familia se convirtió en un ejemplo de resistencia y superación, y fue fuente de inspiración para muchos que atravesaban dificultades y se enfrentaban a momentos de desesperación. Durante la recuperación del joven, la familia recibió innumerables mensajes de apoyo y afecto de personas de todo el país. Conmovido por su historia de superación, unos 7 meses después, Gabriel se había recuperado y volvía a su vida normal. El periodista vio impulsada su carrera gracias al episodio, que demostró su competencia como reportero y su dedicación como padre. Consiguió el trabajo de sus sueños como presentador en una de las mayores cadenas del país. Todos querían contratarlo y su fama no hizo más que crecer. Su carrera siguió creciendo y aprovechó su posición para ser siempre un testimonio de amor y llevar esperanza a millones de telespectadores, demostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar fuerzas y superar los retos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.